Y regresamos cuando son las 13:30, la 1:30 de la tarde, aquí en Radio Fórmula Monterrey. Y en este momento vamos a tener a la doctora Leticia Jaime, que es psicóloga especialista en salud y en salud mental. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Laura. Gracias, Carlos. Bienvenida, Leti. Y vamos a hablar un tema sumamente relevante, que es todo lo que tiene que ver con este síndrome del impostor que algunos profesionales están teniendo o que hemos tenido en alguna oportunidad, Leti. Sí, yo creo que nadie está exento a esto porque, bueno, el síndrome del impostor, porque nos encanta ponerle nombres, ¿no? En estas áreas. Verdaderamente yo como psicoanalista pues diría, es un super yo bastante estricto. Es decir, uno suele ser muy estricto con uno mismo, muy perfeccionista, y esto hace que impide que veamos nuestros logros, ¿no? Que veamos cómo te has construido, cómo te has formado, cómo has llegado hasta donde estás hoy, y que puedas disfrutar de una pausa, de un descanso, y también de esa vulnerabilidad que te conecta con tu entorno por querer mantener una figura, una imagen, sobre todo, como hemos dicho, cuando hay temas de liderazgo, cuando hay temas de figura, cuando hay temas de una reputación. Entonces de repente te vuelves muy estricto contigo mismo, y mantener esa posición suele ser bastante cansado. Puede traer temas de ansiedad y puede traer pues temas de esta dureza con uno que puede desencadenar en enfermedades psicosomáticas, problemas de salud mental, insomnio y demás, que lo que responde es a un perfeccionismo muy extremo. Danos ejemplos, Leticia Jaime, de este síndrome del impostor. O sea, algunos ejemplos de la cual nosotros podemos identificar o podemos vernos a nosotros o vernos a la gente que sabes que creo que él podría tener ese tipo de síntomas. Sí, yo creo que uno mismo puede pensar también dónde no está disfrutando de su logro y dónde, o sea, se llama el síndrome del impostor porque aunque sea una persona que ha crecido mucho profesionalmente o en algún área, finalmente siente que no lo merece. Sí, como si fuera un fraude por dentro, es decir, me presento frente a ti, pero por dentro yo no siento que lo merezca o que conecte o que sí realmente sea experto. Entonces de repente viene como esta parte de querer aprender más, de querer saber más, de esta dureza de no veas que tengo como un flanco vulnerable, ¿no? Y es la cuestión de no creérsela, pero más bien por un estrés prolongado. O sea, una vez que tú pasas tanto tiempo frente a un grupo, frente a una posición, frente a para un estrés laboral, llega un punto donde lo normalizas, desconectas con tus emociones y tienes este temor a verte vulnerable. Entonces se pierde un poco esa conexión contigo mismo. Yo lo que diría es, hay que reconectar con la propia esencia, reconectar con el origen, con el no necesitas hacer algo extra para merecer más. No necesitas que todo esté perfecto al 100% para que algo simplemente sea valioso por lo que es. Tú ahorita comentabas justamente del no merecimiento, pero también hablabas del tema del estrés. ¿Eso quiere decir que primero viene el estrés y después viene la sensación de merecimiento? ¿O primero viene la sensación de no merecimiento, a lo mejor baja autoestima, o tú me dirás, no tiene nada que ver con baja autoestima profesional, y después viene el estrés? ¿O cuál es el proceso? Bueno, como el huevo o la gallina. En este sentido estamos hablando de la construcción de la psique. Es decir, esto viene desde temas de la infancia, ya sabes. Heridas transgeneracionales o heridas familiares o algo así. Pues finalmente viene desde la educación, y yo creo que inclusive también como padres hay que tener alerta de cuando estamos siendo demasiado estrictos con los hijos. Es decir, esto viene como de la frase de el niño saca 10 y es tu obligación. O sea, tenemos que tener una pausa para celebrar el logro. Es la persona que está completando una tarea y ya está pensando en la siguiente, ¿sí? Quien se mantiene productivo todo el tiempo y que verdaderamente no puede estar consigo mismo un ratito porque ya siente que hay que hacer algo más, porque si no, no es suficiente y van a ver que no es productivo. ¿Sí? Entonces es esta parte como desde la infancia se va construyendo, y esto genera mucha ansiedad, porque imagínate que entonces es como sentir que nunca es suficiente. Es como llega el niño a presentarte la tarea donde sacó 10, entonces sí, muy bien, lo normal. Entonces empieza a normalizar el hecho de que todo tiene que ser como ultra perfecto, o que todo tiene que estar bajo una regla bastante dura, donde no hay un descanso emocional, no hay un premio.
Entonces, gente que se vuelve muy adicta al reconocimiento, muy adicta a las estructuras y no se permite ser vulnerable. Es lo que comento de decir, hay que abrirse un poquito y a lo mejor necesitamos más figuras o más imágenes de liderazgo con un toque más emocional, porque finalmente somos humanos y de repente desconectamos por este perfeccionamiento, por esta dureza, por mantener esa posición es lo que te digo que causa estrés. O sea, desde ese momento donde ya te están enseñando a esa dureza contigo mismo, te empieza a generar ansiedad y frustración el hecho de no conseguir lo que quieres, cuando lo quieres, como lo quieres, y es un tema del ego y el control. Este síndrome, ¿cómo lo puedes tú, una persona, identificarlo? O sea, ¿cómo puedo entender? Me queda claro que es un problema que tú comentaste, que viene de muchas veces de la infancia, me imagino que por costumbres y creencias y por situaciones, pero también en la adultez, cuando pasa algo postraumático o una pérdida o un duelo, o cuando pierdes, también puede ser que tengas un problema de que pierdes tu seguridad en ese tipo de cosas. Digamos que a lo mejor por la cuestión de no sentirse valioso, algún suceso que hace que tú pierdas tu eje, que pierdas como tu esencia, tu confianza en ti mismo, sí puedes sentirte a lo mejor bajo esta circunstancia un poquito como no merecedor o no acreedor de lo que te ha pasado, ¿no? O sea, sí hay sucesos en la vida, por ejemplo, si estamos hablando del tema de empresarios, pierdes tu empresa, tienes que volver a empezar de nuevo, y claro que puedes sentirte inseguro de decir, oye, entonces, si no lo logré, ¿cómo voy a demostrar que sí puedo? Esto le pasa a mucha gente muy experta en áreas que luego dice, yo tengo que ser perfecto con mi vida para poder ayudarte a ti. Y eso es no necesariamente. Cada quien puede estar lidiando con sus duelos personales y con sus temas, pero desconectar y conectar con lo que te está pasando a ti, que en algún otro momento uno ya tiene la experiencia, tiene el conocimiento y poder sacarlo adelante. Pero sí, como dices, también esto pasa cuando hay golpes emocionales que no los podemos trabajar o no le damos ese lugar a ese duelo y finalmente hace mella en la parte emocional. Recordemos que lo que estoy diciendo como, no me gusta decir cura, pero como recomendación para poder mediar con esto es acordarte que está siendo muy duro contigo, recordarte que no hay un parámetro de perfección y de que tú vales por quien eres. Es recordar este amor incondicional como el de una madre con su hijo, ¿no? Es decir, no tienes que hacer nada extraordinario simplemente para ser valioso. Eso te lo tienes que recordar a ti mismo y tomar suficientes pausas, descansos. Cuando consigas eso que quieres, celebrarlo, compartirlo, reconectar con la verdadera esencia y el origen. Esto puede estarse planteando un poco más a partir de las redes sociales, y me explico, porque si tenemos un síndrome del impostor, donde nos sentimos a lo mejor suficientes, que tenemos que hacer más, que tenemos que prepararnos más, y a lo mejor creo que a todos nos ha dado que vemos ahora demasiada información, demasiados elementos con los cuales las personas se pueden comparar, entonces allí puede estar aumentando desde esta explosión de redes sociales. Sí, creo que también las redes sociales, la participación social, tiene mucha influencia en sobre todo las personas que tienen un perfil o que tienen pues una cara al público, es de este estrés o esta dureza, esta ansiedad por mostrarte de una manera. Yo creo que finalmente estamos aprendiendo de estas nuevas formas de conectar a través de la emoción. Creo que en esta generación estamos hablando precisamente de las emociones, de ser humano. Yo creo que hay que humanizarnos porque tenemos tendencias antes de un liderazgo como muy duro, muy estricto, muy crítico. Y yo creo que ahorita podemos soltar un poco el tema del juzgarnos tan estrictamente y abrirnos un poco más a normalizar conductas humanas, de me puedo equivocar y no pasa nada, puedo no tener la razón y eso no me quita valor. De hecho, creo que eso enriquece las relaciones tanto sociales, personales, sobre todo, yo diría incluso las laborales. ¿Qué sugieres tú a esas personas que necesitan estar pues viviendo esa situación en sus vidas, que no es una vida pues insegura e inestable por dar una apariencia de qué y para quiénes? ¿Tú qué nos puedes asegurar y qué nos puedes decir? Sí, yo creo que soltar esta parte del demostrar, ¿no? O sea, realmente con que tú estés bien contigo mismo y con tu autoestima, eso te va a permitir ser más auténtico.
te va a permitir humanizarte, conectar con quien verdaderamente eres y saber cuándo pausar, saber cuándo es suficiente, saber reconocer el valor, reconocer a otros. Yo creo que trabajar el reconocimiento de logros es muy importante, ver en esa cadena de logros de todo lo que te ha llevado a estar donde estás el día de hoy, independientemente, todo te ha considerado y te ha conseguido un aprendizaje. Y conectar con esta emoción donde tú también puedas transmitir a otros el que tú puedas reconocer el valor de otros, trabajando este tema más humildemente, digamos, quitar esta parte del ego y del control y reconocernos como personas auténticas, que también aprenden, que experimentan y que bueno, uno no nació siendo experto. A veces hay que reconocer ese origen y agradecer de dónde venimos, porque finalmente las historias más bonitas es de dónde hemos partido y a dónde hemos llegado. Y yo creo que a veces hace falta detenernos, pararnos a ver eso y alegrarnos y disfrutar de eso para compartirlo con los demás. Sí, definitivamente. Leti, ¿dónde te pueden ubicar? Sí, bueno, en redes sociales, Instagram, Facebook, como Leticia Jaime, psicóloga. Excelente. Muchas gracias, Leti, por esa entrevista, por tu tiempo. Realmente estamos viendo una era de mucho estrés y de muchas cosas, y sobre todo el área de cuidar la salud mental actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Open Vision Radio Podcast. Regresamos.